Imagina que cada noche, al cerrar los ojos, una sombra se desliza silenciosa por los rincones de tu mente, susurrando una risa torcida que parece venir de algún lugar más allá del sueño. Esa sensación de ser observado mientras duermes es algo que muchos han descrito, pero pocos pueden explicar. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de ese rostro desfigurado, esa sonrisa perversa que se ha convertido en la pesadilla de millones. Jeff the Killer. ¿Qué es lo que convierte a un personaje de Internet en una presencia que parece acechar tus sueños? La respuesta está en la forma en que surgió, cómo se propagó y qué mecanismos psicológicos activó en quienes lo descubrieron. En los próximos minutos desglosaremos cada uno de esos elementos, empezando por el origen de la leyenda, pasando por su expansión en la cultura digital, analizando el terror que genera a nivel mental y finalmente, revisando las pruebas y teorías que la comunidad sigue debatiendo. Si esto te ha puesto los pelos de punta, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Todo comenzó en los foros de Creepypasta, esas páginas donde los usuarios comparten relatos de terror diseñados para ser leídos en la oscuridad. Fue a finales del 2008 cuando un usuario anónimo publicó un texto titulado Jeff the Killer, acompañándolo de una foto que mostraba a un joven con la cara cubierta de sangre y una sonrisa permanentemente grabada en los labios. La publicación rápidamente se volvió viral, acumulando miles de visitas y cientos de comentarios que alimentaban la atmósfera de misterio. El texto se caracteriza por un tono directo, casi confesional, que describe cómo el protagonista, tras una serie de eventos violentos, se convierte en un asesino que disfruta acechando a sus víctimas mientras susurra "Go to sleep". Esa frase se volvió un mantra, un eco que resonaba en foros, chats y videos, convirtiéndose en la firma del personaje. La foto que acompañó al relato original es otro pilar fundamental de la leyenda. La imagen, que parece una captura de una cámara de seguridad antigua, muestra a un joven con la piel pálida, los ojos hundidos y una sonrisa grotesca que se extiende de oreja a oreja. Con el paso del tiempo, los internautas descubrieron que la foto había sido tomada de una película de terror de los 90 y que había sido editada para resaltar la sangre y la deformación facial. Esa mezcla de realismo y manipulación visual intensificó la sensación de que Jeff era una entidad real, un monstruo que podía existir tanto en la pantalla como fuera de ella. Cada nueva versión del relato añadía pequeños detalles, el rasguño de la cicatriz bajo el ojo izquierdo, la mancha de sangre en el pecho, la luz tenue que iluminaba la habitación. Estos elementos se convirtieron en gatillos de miedo, pequeñas piezas que al combinarse creaban una atmósfera opresiva que atrapaba a los lectores. A medida que la historia se difundía, surgieron mutaciones del personaje. Los usuarios comenzaron a crear GIFs animados donde la cara de Jeff parpadeaba, a dibujar fanart que exageraba la sonrisa y a producir videos de creepypasta con música de fondo que aumentaba la tensión. Cada nueva pieza de contenido reforzaba el mito, convirtiéndolo en un fenómeno de red que se replicaba una y otra vez. Los números de vistas se dispararon y los comentarios empezaron a relatar experiencias personales. Personas que afirmaban haber visto a Jeff en sus sueños, que escuchaban susurros al despertar o que sentían una presencia fría al pasar por su habitación. Estas anécdotas, aunque no verificables, alimentaron la narrativa y consolidaron a Jeff como una figura de terror colectivo. El salto de los foros a plataformas de video marcó un punto de inflexión. Canales dedicados a la historia de creepypastas empezaron a producir series completas sobre Jeff the Killer, analizando cada línea del texto, desmenuzando la foto y especulando sobre su posible origen real. Las reproducciones se multiplicaron y la comunidad comenzó a crear retos y memes alrededor del personaje, desde el Jeff the Killer Challenge, donde los participantes se grababan imitándolo en la oscuridad, hasta adaptaciones en videojuegos como Minecraft y Roblox, donde los jugadores podían encontrarse cara a cara con una versión pixelada del asesino. La presencia de Jeff se infiltró en múltiples formatos. Cada una de estas manifestaciones reforzó la idea de que el personaje estaba vivo en la red, alimentándose del miedo que generaba. Ahora bien, ¿por qué este monstruo sigue persiguiendo nuestras pesadillas? La teoría del Monster Stalker sugiere que el miedo actúa como combustible para entidades creadas en el ciberespacio. Cada vez que alguien comparte una historia, comenta una teoría o simplemente menciona el nombre, el personaje gana fuerza simbólica, convirtiéndose en una especie de meme autoconsciente que se alimenta de la atención. Es un ciclo de retroalimentación. El terror genera más contenido, y el contenido genera más terror. Esta dinámica explica por qué, a pesar de los años transcurridos desde su aparición, Jeff sigue siendo relevante y sigue apareciendo en nuevas generaciones de internautas. En el próximo segmento exploraremos cómo Jeff the Killer ha influido en la cultura digital, cómo los memes y los retos han transformado su imagen y cómo los videojuegos han permitido a los jugadores experimentar el miedo de forma interactiva.
También analizaremos la psicología detrás del terror que produce, desglosando por qué una cara desfigurada y una risa perturbadora son capaces de activar respuestas de lucha o huida en nuestro cerebro. Pero antes de seguir, quiero saber, ¿has sentido alguna vez que una historia de Internet te persigue fuera de la pantalla? Cuéntame en los comentarios, quiero leer tus experiencias. Continuaremos con la expansión de Jeff en la cultura NEP, sus adaptaciones y el impacto que ha tenido en la comunidad. Si te ha intrigado todo lo que hemos descubierto hasta ahora, dale like y suscríbete para seguir desentrañando los misterios más oscuros. Ahora, adentrándonos en la psicología detrás del terror que Jeff the Killer genera, es imposible no reconocer que gran parte de nuestro miedo proviene de mecanismos evolutivos que se activan ante la amenaza de un depredador nocturno. Cuando escuchamos el susurro de una respiración entrecortada, o percibimos una sombra que se desliza en la penumbra, nuestro cerebro envía señales de alerta al hipotálamo, disparando una cascada de adrenalina que nos prepara para la respuesta de lucha o huida. Jeff, con su rostro desfigurado y su sonrisa permanente, actúa como un disparador perfecto de esa respuesta primitiva. La expresión de su boca tan retorcida que casi parece una mueca permanente, se sitúa justo en el punto donde la familiaridad se vuelve inquietante. Un fenómeno conocido como el valle inquietante. En ese espacio intermedio entre lo humano y lo monstruoso, nuestro cerebro registra una disonancia que provoca una sensación de incomodidad profunda. Cada vez que vemos esa imagen, incluso de manera fugaz, el cerebro procesa la asimetría facial como una señal de peligro, generando una respuesta emocional que se extiende más allá del momento visual. Este efecto se intensifica cuando la historia se cuenta en forma de narración directa, como si el propio personaje estuviera susurrándonos al oído. Te estoy observando. La voz en off, con su tono bajo y susurro, crea una intimidad forzada que rompe la barrera entre la pantalla y la realidad. En ese instante, la imaginación del espectador llena los vacíos proyectando sombras y sonidos que no están allí, pero que el cerebro interpreta como reales. Es aquí donde la teoría del Monster Stalker cobra vida. El miedo no es solo una reacción pasiva, sino un combustible que alimenta la presencia del monstruo en la mente colectiva. Cada comentario, cada reproducción, cada meme que menciona a Jeff refuerza ese circuito de retroalimentación, convirtiendo al personaje en una entidad casi autoconsciente dentro del tejido digital. Para entender mejor cómo funciona ese proceso, imaginemos una habitación oscura donde solo una lámpara parpadea. Cada parpadeo es como una visita a un foro o a una red social, donde se menciona a Jeff. Cada visita al contenido genera una chispa en la red neuronal del espectador, reforzando la asociación entre la figura del asesino y la sensación de vulnerabilidad. Con el tiempo, esas chispas se convierten en una corriente constante que hace que la imagen de Jeff aparezca en los momentos más inesperados, en un sueño, en una película que parece inocente o incluso en la pantalla de un videojuego donde la sombra del personaje se desliza entre los bloques de construcción. Esa omnipresencia genera una sensación de que Jeff está siempre al acecho, listos para aparecer en el siguiente rincón oscuro. Desde el punto de vista clínico, el miedo prolongado a una figura como Jeff puede desencadenar lo que los especialistas denominan trastorno de ansiedad, inducida por contenido mediático. Los síntomas pueden incluir insomnio, hipervigilancia y, en casos extremos, pesadillas recurrentes donde el asesino persigue al soñador por pasillos sin salida. Las técnicas de grounding, que consisten en volver la atención al entorno presente mediante estímulos táctiles o visuales, son recomendadas para romper ese ciclo de miedo. Por ejemplo, tocar una superficie rugosa, describir en voz alta los objetos que nos rodean o respirar profundamente siguiendo una cuenta de 4 segundos en inhalación y 4 en exhalación pueden ayudar a anclar la mente en la realidad y disminuir la intensidad de la respuesta de terror. Otro aspecto crucial es la exposición controlada. Al enfrentarse deliberadamente a la imagen de Jeff en un entorno seguro, como ver el video completo sin interrupciones, el cerebro puede aprender que la amenaza no es real y con el tiempo reducir la respuesta de miedo. Sin embargo, esta técnica debe aplicarse con cautela y bajo la guía de un profesional, pues la sobreexposición, sin la debida preparación, puede intensificar la ansiedad. En la práctica, muchos usuarios de foros de creepypasta comparten sus experiencias de desensibilización, describiendo cómo, después de ver varios videos y leer múltiples relatos, la figura de Jeff pierde parte de su poder intimidante, convirtiéndose más en un personaje de ficción que en una amenaza latente. En el terreno de la neurociencia, estudios de resonancia magnética funcional han demostrado que al observar rostros distorsionados, se activan áreas del cerebro relacionadas con la detección de patrones peligrosos, como la amígdala y el córtex prefrontal dorsolateral. Estas regiones son responsables de la evaluación del riesgo y la toma de decisiones rápidas. Cuando el cerebro percibe una cara como la de Jeff, con la piel descolorada,
los dientes irregulares y la sonrisa forzada, envía una señal de alarma que desencadena la liberación de cortisol, la hormona del estrés. Con la exposición repetida, el cerebro puede llegar a asociar esa señal con cualquier entorno oscuro, creando una respuesta condicionada que se manifiesta incluso cuando la amenaza es meramente simbólica. Ahora, cambiando el enfoque hacia la comunidad digital que ha mantenido viva la leyenda, vale la pena explorar cómo los memes y los retos han transformado la imagen de Jeff y la han vuelto más accesible para generaciones que nunca llegaron a leer los primeros foros. Los desafíos de imitación en la oscuridad surgieron como una forma de probar el coraje personal, pero también como un experimento social que reveló la capacidad de los jóvenes para adoptar símbolos de miedo y convertirlos en actos de performance. Al grabarse a sí mismos susurrando la frase característica del asesino, o al recrear la escena del cuchillo bajo la almohada, los participantes no solo compartían contenido, sino que también reforzaban la narrativa colectiva que mantiene a Jeff en la conciencia colectiva. Cada video subido a la plataforma de videos generaba miles de reproducciones, comentarios que alimentaban la historia y, en consecuencia, más visualizaciones, creando el ciclo de retroalimentación que ya hemos mencionado. Los videojuegos, por su parte, ofrecieron una vía interactiva para experimentar el terror. En entornos como el popular juego de construcción de bloques, los modders introdujeron paquetes que insertaban a Jeff como un mob hostil que aparecía en la noche, persiguiendo al jugador con una velocidad anómala y una risa distorsionada. La mecánica del juego obligaba al jugador a buscar refugio, encender antorchas y construir barricadas, replicando la dinámica de supervivencia que se encuentra en la narrativa original. De manera similar, en mundos de realidad virtual, algunos creadores diseñaron experiencias inmersivas donde el usuario debía explorar una casa abandonada mientras una figura espectral se acercaba lentamente, con la luz de la linterna temblorosa y los latidos del corazón amplificados por el audio binaural. Estas adaptaciones no solo expandieron la audiencia de Jeff, sino que también demostraron cómo el miedo puede ser convertido en una forma de entretenimiento interactivo, siempre manteniendo la esencia del acecho nocturno. Sin embargo, la popularidad de estas versiones también ha generado controversias. Algunos usuarios reportaron haber experimentado episodios de ansiedad severa después de jugar con los mods, mientras que otros afirmaron haber escuchado susurros en sus habitaciones después de una sesión nocturna. Estas anécdotas, aunque no verificables científicamente, alimentan la leyenda y refuerzan la percepción de que Jeff trasciende la pantalla para infiltrarse en la vida cotidiana. Es aquí donde la línea entre la ficción y la realidad se vuelve difusa, y el cerebro, siempre en busca de patrones, interpreta coincidencias como pruebas de la existencia del monstruo. Pasemos ahora a examinar los supuestos casos reales que circulan en foros y redes sociales, donde personas afirman haber tenido encuentros directos con Jeff fuera del entorno digital. Uno de los relatos más citados proviene de un usuario que asegura haber despertado en mitad de la noche con la sensación de una presencia a su lado, percibiendo una sombra que se movía lentamente alrededor de su cama. Al encender la luz, encontró una marca de rasguño en la pared que, según él, coincidía exactamente con la forma del cuchillo que el asesino empuña en la ilustración original. Otro testimonio describe una experiencia en la que el sonido de una risa ahogada se escuchó a través de la pared de un dormitorio, seguido de una serie de golpes leves en la puerta que se detuvieron justo cuando el testigo gritó. Los escépticos atribuyen estos episodios a la sugestión, al efecto de la hipnosis autogenerada por la exposición constante a la historia. Pero la persistencia de estos relatos demuestra cuánto poder tiene la narrativa para moldear la percepción de la realidad. En el ámbito de las teorías de conspiración, algunos grupos han planteado la hipótesis de que Jeff no es simplemente un personaje de ficción, sino una entidad digital que se ha glitcheado dentro del código de la red. Según esta visión, la figura de Jeff funcionaría como un virus informático que se propaga a través de enlaces y descargas, alterando archivos y generando anomalías visuales en los dispositivos de los usuarios. Los defensores de esta teoría señalan supuestos errores en videos donde la cara del asesino se distorsiona de manera inesperada, o momentos en los que los archivos de audio reproducen sonidos que no fueron incluidos en la edición original. Aunque la evidencia concreta falta, la idea de un glitch en el sistema alimenta la fascinación por la figura y refuerza su estatus de leyenda urbana. Moderna. Para desmontar los mitos con un enfoque crítico, conviene analizar los elementos que suelen citarse como pruebas de la existencia de Jeff. La foto original que muestra a un hombre con la cara desfigurada ha sido objeto de múltiples análisis forenses digitales. Expertos en edición de imágenes han identificado inconsistencias en la iluminación, patrones de pixelado que indican una manipulación deliberada y la ausencia de metadatos confiables que permitan rastrear su origen. De manera similar, los videos que pretenden ser evidencias reales presentan cortes bruscos,
cambios de enfoque y una calidad de audio que sugiere la inserción de efectos sonoros en postproducción. Al aplicar herramientas de análisis de espectro, se revelan frecuencias que no corresponden a sonidos ambientales naturales, lo que indica una edición intencional para crear la ilusión de una presencia sobrenatural. A pesar de estos hallazgos, la comunidad sigue encontrando espacios vacíos que alimentan la curiosidad. Preguntas como ¿quién fue el modelo real detrás de la foto? O ¿existe algún documento oficial que respalde la historia? Siguen sin respuesta definitiva. Esta falta de cierre mantiene viva la llama del misterio, invitando a nuevos investigadores a sumergirse en los archivos, a escarbar en los hilos de los foros y a cruzar referencias cruzadas en busca de una pista que pueda romper el círculo de incertidumbre. Cada descubrimiento parcial, cada fragmento de información que se vuelve viral, vuelve a reactivar el motor del rumor y reaviva el interés de una audiencia que nunca se cansa de lo prohibido. Al concluir este recorrido por los entresijos de la leyenda, es inevitable reconocer que más allá de la figura de un asesino con una sonrisa permanente, Jeff the Killer representa una manifestación de cómo el miedo colectivo puede dar forma a una entidad que trasciende el papel y la pantalla, su capacidad para adaptarse a diferentes formatos, desde relatos escritos hasta experiencias inmersivas en realidad virtual, demuestra la flexibilidad de los mitos modernos para sobrevivir y evolucionar en un entorno digital que nunca deja de alimentar la imaginación. Cada comentario, cada reproducción, cada meme que se genera actúa como una gota de energía que mantiene viva la llama, recordándonos que los monstruos más persistentes son aquellos que nosotros mismos alimentamos con nuestra atención. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que Jeff the Killer es simplemente una creación de Internet? ¿O piensas que hay algo más detrás de esa sonrisa desfigurada? Deja tus teorías en los comentarios, me fascinará leerlas y debatirlas contigo. Si alguna parte de este análisis te ha parecido reveladora, comparte el video con tus amigos, tal vez ellos también tengan alguna historia que contar sobre este personaje. Y por supuesto, si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos episodios donde desentrañaremos otros misterios oscuros que acechan la red. Recuerda que el conocimiento es la mejor herramienta para enfrentar cualquier sombra que intente colarse en nuestras noches. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la oscuridad y nos vemos en la próxima inmersión. Al cerrar este recorrido, la sensación que permanece es la de una sombra que se extiende más allá de los límites de una simple historia de Internet. Una sombra que se alimenta de la curiosidad humana, de la necesidad de encontrar un villano al que proyectar nuestros temores más profundos. Cada fragmento que hemos desenterrado, cada testimonio que hemos escuchado y cada teoría que hemos desmenuzado forman parte de un mosaico que, aunque incompleto, revela la naturaleza de los mitos modernos. Son entidades vivas, moldeadas por la interacción constante entre creador y audiencia. Cuando alguien comparte una imagen borrosa, cuando un creador de contenido reinterpreta al personaje en un nuevo formato, o cuando un foro se enciende con debates nocturnos, se está añadiendo una capa más a esa presencia que acecha nuestras pesadillas. En la cultura digital, Jeff the Killer se ha convertido en una especie de espejo distorsionado donde vemos reflejados nuestros propios miedos. La sonrisa permanente y la mirada vacía son símbolos que desencadenan una respuesta primal, recordándonos que el peligro está siempre al acecho, incluso cuando las luces están apagadas. Esa respuesta, arraigada en la evolución de nuestro cerebro, es la que permite que el relato se mantenga vigente, que resurja en cada generación de usuarios que descubren por primera vez esa imagen perturbadora en la profundidad de un hilo. No es casualidad que la figura aparezca en juegos interactivos, en retos virales y en narraciones de realidad virtual. Cada una de esas plataformas ofrece una nueva forma de experimentar el horror, y con ello, una nueva oportunidad para que el mito se renueve. A medida que la tecnología avanza, también lo hacen los métodos para difundir el miedo, los algoritmos que priorizan contenido impactante, los filtros que aumentan la calidad de los videos y la capacidad de crear entornos inmersivos en 3 dimensiones, todo ello sirve como combustible para que esta figura siga rondando los rincones oscuros de la red. Es una dinámica de retroalimentación. Mientras más personas buscan la historia, más visible se vuelve, y mientras más visible es, mayor es la curiosidad que genera, atrayendo a nuevos espectadores que sin saberlo alimentan el ciclo. En ese sentido, la leyenda no solo sobrevive, sino que se adapta, convirtiéndose en una entidad que trasciende el papel y la pantalla para infiltrarse en la imaginación colectiva. Sin embargo, más allá de la fascinación, es importante reconocer el papel que juega el escepticismo saludable. No todo lo que se comparte en la red tiene una base real. Muchas veces, la fuerza del relato radica en su capacidad para convencer, para jugar con la ambigüedad y dejar espacio a la imaginación. Analizar críticamente cada pieza de evidencia
Preguntar por la procedencia de una imagen y contrastar la información con fuentes confiables son hábitos que nos permiten disfrutar del misterio sin caer en la trampa de la desinformación. En este proceso, el miedo se vuelve una herramienta de aprendizaje, una manera de explorar los límites de nuestra percepción y de comprender mejor cómo funciona la psicología del terror en la era digital. Al final del día, la pregunta que nos queda es si queremos seguir alimentando a este monstruo de la noche o si preferimos apagar la luz y mirar hacia otro tipo de historias que inspiran, en lugar de atemorizar. Esa decisión recae en cada uno de nosotros, en la forma en que elegimos consumir contenido y en la responsabilidad que asumimos al compartirlo. Si decides seguir explorando relatos oscuros, hazlo con la conciencia de que estás participando en la construcción de un mito, y que cada comentario, cada reproducción y cada meme son ladrillos que refuerzan la estructura de esa sombra que se cierne sobre nuestras pesadillas. Así que mientras la noche cae y el silencio se vuelve más denso, te invito a reflexionar sobre el poder que tienes en tus manos. Pregúntate qué otras historias te gustaría desenterrar, qué misterios te mantienen despierto, y cómo puedes contribuir a que la narrativa evolucione de manera consciente. Si este análisis te ha abierto una nueva perspectiva o simplemente te ha dejado con la piel de gallina, comparte tus impresiones en los comentarios, me encantaría leer tus teorías y debatirlas contigo. No olvides darle like si disfrutaste del video, porque ese gesto ayuda a que más personas encuentren este espacio donde desmenuzamos los enigmas de la red. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas inmersiones en lo desconocido. Cada nueva historia es una oportunidad para seguir iluminando los rincones oscuros que la Internet guarda, y tú puedes ser parte esencial de ese viaje. Gracias por acompañarme una vez más en esta travesía a través de la sombra, y nos vemos en la próxima exploración, donde descifraremos otro misterio que acecha entre los píxeles.